Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Uno de los castigos comunes que hemos practicado con nuestros hijos es sentarlos en una silla para que piensen en lo que hicieron. Se recomienda 1 minuto por año, por lo que a veces serán 6, 7, 8, depende de la edad. Y la idea no es solo sentarlos y dejarlos ahí inmóviles, sino que realmente aprendan a reflexionar que sus acciones tienen consecuencias. No solo por ofender a alguien más, sino por ofender a Dios. Ese castigo es muy duro para un niño, especialmente cuando es inquieto y de voluntad firme, porque no tolera estar inmóvil por unos segundos y mucho menos que se obre en contra de sus deseos. Aparentemente pareciera que la solución es solamente estar ahí sentados y eso es todo. Algunas veces ellos dicen, ya pasó mucho tiempo, ¿me puedo bajar? Lo dicen con un tono de fastidio y aparte mal sentados, casi acostados, llegando al piso, como te imaginarás. Muchas veces hemos tenido que regresarlos a la silla porque lo que menos hicieron fue reflexionar y solo lloraron e hicieron rabietas mientras estaban sentados. De tantas veces que hemos hecho eso, ellos han aprendido y conocen las frases para que el castigo les sea quitado. Algunos dicen, sí, está bien, hice una rabieta, hice berrinche, perdón. Sin embargo, su corazón está completamente lejos de ese arrepentimiento y solo quieren seguir con su vida normal. Lo interesante es que como padres, sabemos cuándo esas frases son superficiales y egoístas solo para volver a sus vidas, o cuando realmente son por el resultado de dolerles lo que sucedió y buscan el arrepentimiento. Cuando eso sucede, entonces podemos llegar a dialogar sobre lo que hicieron y procuramos no que digan que se van a portar mejor, sino que le pidan a Dios que cambie su corazón porque ellos solos no podrán hacerlo. Reconozco que no siempre sucede de esta manera tan romántica, ni por parte de ellos ni por parte de nosotros como padres. Sin embargo, al pensar en este salmo, el Salmo 38, este salmo amplía esta idea al mostrar cómo Dios obra para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pecado. Él sabe en qué momento a nosotros realmente nos duele el pecado o solo estamos fingiendo o justificándonos. Pero no solo sabe cómo distinguirlo, sino que produce en nosotros ese arrepentimiento. Estamos ante un salmo de confesión de pecados. Y el salmista quiere dirigir los ojos del pueblo a darse cuenta de lo despreciable del pecado y a dónde pueden acudir en ayuda, pensando también qué es lo que Dios hace en nuestras vidas para guiarnos. Y lo primero que quisiera que veamos es el dolor del pecado. Comenzando en el versículo 1 del capítulo 38, vemos la situación del salmista. Versículo 1 dice, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Si nos has podido acompañar en el estudio de Salmos desde el comienzo, habrás notado que la temática que generalmente observamos es que David clama a Dios por ayuda porque está siendo víctima de sus enemigos. Estos enemigos lo están rodeando, lo atacan, lo intimidan, le desean el mal, no creen que Dios sea el que le salve. Normalmente el resultado es que sus enemigos no pueden derrotarlo y Dios le ayuda. Pero en esta ocasión no es así. David establece desde el comienzo la razón principal de su tribulación actual. David sabe que es Dios quien ha lanzado las flechas en su contra. La mano del Señor ha caído sobre él. Dios está enojado y no se quedará de brazos cruzados. Dios está actuando entonces en disciplina contra David. ¿Cuál es la causa de esto? Versículo 3. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo. Por causa de mi pecado, mis huesos no hallan descanso. David está consciente que la causa de su pecado es la razón por la que ha venido todo este dolor a su vida. Y de hecho, en este versículo muestra que la enfermedad que está pasando es debido a que Dios se indignó contra él y su pecado también ha contribuido a esa causa.
Antes de continuar, quisiera que podamos entender qué está pasando de manera más profunda y cómo esto lo tenemos que tener en cuenta para nosotros el día de hoy. ¿Cómo entendemos esto en nuestros días? Tenemos que pensar que como ahora, o muchas veces, tendemos a pensar que como ahora estamos bajo la gracia, el hecho de que Jesús murió en la cruz por nosotros y nos perdonó nuestros pecados, llegamos a pensar que eso no nos puede pasar hoy y que los hijos de Dios ya no sufren las consecuencias del pecado porque Jesús pagó todo en la cruz. Primero tenemos que tener cuidado en cómo hacemos este tipo de afirmaciones y enunciados. De hecho, hay una corriente que dice también que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Que en el Antiguo Testamento Dios era muy malo y solo pasaba castigando a quien se le pusiera enfrente. Pero en el Nuevo Testamento lo vemos como un Dios de amor, o incluso unos piensan que es otro Dios diferente. Recordemos que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, decir que son dos tipos de dioses entre testamentos sería incorrecto. O pensar que ahora ya se calmó un poco y es más amor y gracia que antes, también es incorrecto afirmarlo. De hecho, el Antiguo Testamento está tan lleno de gracia como el Nuevo Testamento. La disciplina que Dios está usando contra David es diferente al castigo contra los malos y enemigos de Dios. El hecho que Jesús, por ejemplo, haya muerto en la cruz por nuestros pecados, no significa que podemos hacer lo que queremos. La disciplina es un acto de Dios para su pueblo que está vigente hasta el día de hoy. La manera en cómo sucederá es algo que solo le corresponde a Dios determinarlo. Sin embargo, sí será un asunto que se le mostrará al penitente. También Dios utilizará a la iglesia misma para llevar a cabo la disciplina. Vea cómo lo dice Hebreos 12, del 5 al 7. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Mira, el autor de Hebreos reconcilia ambos testamentos y le dice a la iglesia que cuando Dios disciplina, lo hace porque somos sus hijos. No haber disciplina por nuestro pecado más pareciera una evidencia de no ser hijos. Por ejemplo, las cartas también que se le dirigen a las 7 iglesias en el Apocalipsis muestran también la disciplina del Señor con la que advierte a la iglesia para que evalúen su camino y se arrepientan. Pero también es importante apuntar que lo que podamos experimentar por nuestro pecado no es un sustituto del sufrimiento de Cristo. Nuestro sufrimiento por el pecado no es para pagar la deuda del pecado. Pensar así sería dejar de lado la obra de Cristo, sino que es más bien una disciplina, una consecuencia de nuestras acciones que Dios determinará cómo lo experimentaremos. Ahora, ¿qué está experimentando David? Versículo 4. Mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido, todo el día ando acongojado, estoy ardiendo de fiebre, no hay nada sano en mi cuerpo, me siento débil, completamente deshecho, mi corazón gime angustiado. David estaba sufriendo físicamente, pero también mentalmente. Él está abrumado, está agobiado, abatido, acongojado. Su corazón gime de angustia. Él puede sentir hasta la podredumbre dentro de él. Él está débil, su fiebre es causada por alguna infección total en su cuerpo. Mira, no necesariamente eso significa que te robaste un dulce en la tienda y cuando llegas a tu casa tienes fiebre. Pero esta sección muestra que nuestras acciones pecaminosas tienen un impacto directo en nuestro cuerpo. Dios nos diseñó de manera inteligente y con un perfecto equilibrio en todos los sentidos. Sin embargo, cuando nosotros atentamos contra nuestra salud, tendremos consecuencias. Tú tendrás consecuencias si haces esto. Si usted abusa del tabaco y el alcohol, habrá consecuencias directas en sus pulmones y el hígado y en otras partes. Si usted es adicto a alguna sustancia, habrá una consecuencia directa en su sistema nervioso.
Si usted no cuida su dieta, tendrá problemas de colesterol, entre muchos otros problemas nocivos para su salud. El libertinaje sexual ha llevado a que el ser humano tenga que sufrir las consecuencias terribles de enfermedad de transmisión sexual. Pero el pecado también tiene una incidencia en su alma. Si usted es una persona que constantemente se enoja y guarda rencor, no perdona, piensa continuamente el mal hacia otros, se toma todo personal, no pasa por alto la ofensa, vive con culpa y sin arrepentimiento, todo esto puede llevarlo a un estado de decadencia, sentirse miserable y, como se describe aquí, a David acongojado, abrumado por todo a su alrededor. Eso no es vida. Eso desemboca en la amargura y en lo que conlleva otros pecados y consecuencias. Como lo menciona David anteriormente, su enfermedad es causada por su pecado. Hago una aclaración más que es necesaria. No toda enfermedad es causada por un pecado en particular. Vea el ejemplo de Job. Su enfermedad y todo lo que vivió era una prueba de su fe, no consecuencia de su pecado como tal. Las enfermedades que podemos llegar a tener, o cualquiera, o si alguien se enferma de algo, no podemos decir que es porque hizo un pecado. Todos somos pecadores, básicamente. La disciplina es algo que Dios se lo hará saber a cada persona en su momento. Es por esa razón que no puedo andar juzgando o señalando a las personas que padecen alguna enfermedad actualmente y llegar con una actitud de reprensión. Seamos muy cuidadosos con esos asuntos. La disciplina dentro de la iglesia, de hecho, es un asunto de sumo cuidado, de mucha oración y dependencia total del Espíritu Santo, y se hace en amor. Pero aquí, si tenemos evidencias de David, por ejemplo, cuando vemos el contexto de esto, pensar en lo que él atravesó, realmente han sido muchas cosas muy difíciles. Y este salmo en particular no da un contexto histórico en particular, por lo que también no podemos saber exactamente en qué momento de su historia pasó esta enfermedad o esta situación difícil, por lo que también podemos apuntar a que David está describiendo lo asqueroso y perturbador que es el pecado en sí. Mientras nosotros no veamos el pecado como un problema real que afecta de manera total nuestra vida, mientras no veamos el pecado como algo abominable y miserable, así como lo ve Dios, no vamos a hacerle la guerra al pecado. Lo veremos siempre como algo que queremos abrazar. Es una tentación real, que procede de los mismos deseos del corazón, y por eso se vuelve tan atractivo. Pero es importante entonces pedirle a Dios que nos ayude a ver la cara que realmente oculta el pecado. El pecado se te va a mostrar como algo hermoso para que tú lo quieras cuidar. Pero por eso necesitamos decirle a Dios que nos ayude. Mira cómo lo dice Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Repudiamos la corrupción? Claro que sí. ¿Nos indigna el aborto? Claro que sí. Pero tristemente abrazamos el orgullo, la autocompasión, la falta de perdón, señalar, juzgar, mentir, hacernos la víctima, alejarnos de la iglesia porque no hicieron lo que yo quería. Cada una de estas cosas y más tienen la misma raíz, y tú y yo los cuidamos, los acariciamos, los atesoramos, pero cuando da a luz, dice Santiago, es muerte. La descripción que David hace de sí mismo es la condición de cada ser humano desde Génesis 3, desde la caída hasta nuestros días. Mientras no lo veamos así, el pecado no será algo de lo que te quieras cuidar. ¿Cuál es el dolor del pecado, entonces, que ocasiona no solo en mí, sino que en otros? Mira, David no solo sufre las consecuencias de su propio pecado, sino que también el pecado de los demás tiene un efecto en su propia vida. Versículo 9. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto mis anhelos. Late mi corazón con violencia, las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis ojos se apaga. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas, mis parientes se mantienen a distancia, tienden sus trampas con las que quieren matarme, maquinan mi ruina los que buscan mi mal, y todo el día urden engaños.
Lo decíamos en el estudio pasado y ahora una vez más sale a relucir esto. La causa de la decadencia de la humanidad no es la falta de educación, no es la desigualdad, ni las políticas de Estado, es la maldad que hay en el corazón, porque es ahí donde comienzan las guerras, dice Santiago también. Es por esa razón que la respuesta para una esperanza verdadera no está en el ser humano. La familia y amigos de David no podían resolver la situación en la que se encontraba David. Era motivo de vergüenza para ellos, o quizás repulsión, y lo dejaron. Cada persona está lidiando con sus propios pecados. Es por eso que no podemos esperar que alguien más así pueda salvarnos. Muchas veces pensamos que nuestra situación se resolvería si las circunstancias cambian. Pero también pensamos que seríamos diferentes si los demás cambian. Si no me trataran mal, yo no sería así, podemos decir. Si no me hubiera dicho eso, yo no hubiera respondido de esa manera. Si mis padres no hubieran sido tan estrictos, yo no hubiera querido rebelarme. Si las personas de la iglesia me procuraran más, entonces no me hubiera distanciado de la iglesia. Tú como esposo o esposa, por ejemplo, vives con una persona igual de pecadora que tú, que su pecado es tan desagradable como el tuyo. Por lo tanto, habrán problemas. Tus amigos son igual de pecadores que tú. Habrá problema por eso. La iglesia está llena de personas pecadoras como tú. Habrá problemas por eso. En tu trabajo lidias día a día con compañeros, clientes, proveedores y jefes igual de pecadores que tú. Será un lugar hostil. David vivió muchas veces la traición de su familia, de sus amigos cercanos, de su propia esposa, y mucho más la hostilidad de sus enemigos, aprovechando cada momento de debilidad para tomar ventaja. Dice versículo 13, pero yo me hago el sordo y no los escucho, me hago el mudo y no les respondo. Soy como los que no oyen ni pueden defenderse. Ante estas situaciones, David sabe que no puede salvarse a sí mismo. La actitud natural del ser humano es querer resolver las situaciones con sus propias fuerzas. Queremos que nuestra esposa tenga un espíritu suave y apacible. Queremos que nuestros hijos sean temerosos de Dios. Queremos que nuestro jefe sea comprensivo y menos explotador. Queremos que los políticos sean más honestos. Queremos que nuestro alrededor cambie. Queremos cambiar. Sin embargo, nuestra respuesta ante todo esto será con pecado y no lograremos los resultados que queremos. David entonces sabe cuál debe ser la respuesta correcta. Verso 15. Yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. Tan solo pido que no se burlen de mí, que no se crean superiores si resbalo. ¿Cómo responde el Señor? Con su justicia, pero también con su gracia y misericordia. Ante el pecado de David, lo hace con disciplina. Ante el pecado de los demás en contra de David, les recuerda que está con él para sostenerlo. Mira la única esperanza entonces de David en el verso 21. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. Si yo no puedo resolver por mi propia cuenta mi problema del corazón pecaminoso y no puedo resolver el problema del pecado de los demás, necesito ir al que sí puede hacerlo. Creo que como creyentes nos alienta y alegra mucho la idea que Dios ha prometido estar con nosotros siempre, que estamos en sus manos, que es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero es importante que tengamos la idea completa de lo que esto significa. La provisión y protección del Señor para tu vida y la mía no solo tiene que ver con lo material o guiarte a un buen trabajo o un buen proyecto de vida. Él también te salvará de ti mismo. Su disciplina es un acto de amor y gracia porque no quiere que confíes en algo más que no sea Él. Y no lo está haciendo por inseguridad, como quien quiere controlar desmedidamente todo. Él lo hace porque sabe que sin Él no puedes. Dios permite que en lo que has puesto tu esperanza te defraude para que no corras a eso. Esos momentos de dolor te recuerdan lo débil y finito que eres y que no puedes correr de Dios. No puedes vivir haciendo tu voluntad para buscar tu propia felicidad.
Fuiste diseñado para depender de Dios y agradarlo. El mayor problema, amigo y amiga, no es tu esposo o tu esposa, que no te entiende. El problema no son tus hijos, no es tu trabajo, no son los políticos, no es el sistema de salud, no son los clientes que no pagan. El problema eres tú mismo. Es el pecado que hay en ti. Y ante esta situación, la gracia del Señor se manifestará. El proceso puede ser muy doloroso, pero logrará el objetivo principal, que es salvarte. El primer acto de gracia revelado en la Escritura lo ves en Génesis 3, del 8 al 9. Mira, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Te das cuenta de esto? Ellos habían pecado. Ellos merecían ser exterminados en ese mismo instante en el que desearon comer el fruto. Inclusive no al comerlo, sino al desear comerlo. Cuando ya solo comerlo, pues básicamente era ya solo el resultado de lo que ya había pasado en sus corazones. Sin embargo, no murieron. De hecho, ni pidieron perdón, ni pidieron ayuda. Se hicieron como que no había pasado nada. Sin embargo, Dios se acerca al hombre pecador y lo llama. ¿Dónde estás? ¿Dios no sabía lo que había pasado? ¿Dios no sabía dónde estaban? Claro que sí lo sabía, pero Él tomó la iniciativa para buscar y ayudar al hombre que estaba en ese momento caído. Dios entonces proclama la solución. Un descendiente moriría en lugar del hombre. Adán y Eva solo serían expectantes. Creo que desconcertados de lo que Dios estaba haciendo, quizás. ¿Hubo disciplina? Sí, hubo disciplina. Dios saca al hombre del jardín y quita el acceso al árbol de la vida, y la vida sería dura para ambos. Pero hasta ese acto de disciplina es gracia. El hombre no sería eternamente pecador, porque si tomaba el árbol de la vida en condición de pecador, iba a ser pecador por siempre. Y ese dolor guiaría entonces al ser humano a buscar a Dios. Pablo describe esta lucha interna perfectamente. Romanos 7, 24 y 25. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién me librará? Fue lo que David dijo. Versículo 21. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, bien pronto en mi ayuda. Ese grito de ayuda fue escuchado. Y entonces fue enviado Jesús para librarnos de este cuerpo miserable. ¿Por qué David, Pablo y toda la iglesia puede tener la certeza que no serán abandonados por causa del pecado? Porque Jesús fue abandonado por el Padre. Jesús dijo en la cruz, ¿por qué me has abandonado? La respuesta es, para que ningún hijo de Dios sea abandonado y sean rescatados de ellos mismos, de su pecado podrido y nauseabundo. Verso 17 dice, estoy por desfallecer, el dolor no me deja un solo instante, voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. La disciplina del Señor tiene como objetivo principal guiarte a Él, que corras y le pidas ayuda y te arrepientas de tu pecado, porque Él ya pagó por eso. Él santifica al creyente y ese proceso es para que seamos más como Él. ¿Puedes identificar el día de hoy cómo tu pecado te está destruyendo? ¿Cómo está afectando tu familia y trabajo? Y sobre todo, ¿cómo afecta tu relación con el Señor al alejarte de su comunión y de la comunión con la iglesia? ¿Puedes identificar esos llamados de atención de parte de Dios en situaciones dolorosas que permiten en tu vida para recordarte que lo necesitas y que en lo que estás confiando y poniendo tu esperanza no te ayudará realmente más que Él? Espera en el Señor. Guarda silencio. El lenguaje religioso no ayuda. Decirle a Él las palabras que crees que hay que decir no son suficientes. Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuándo bajarte de la silla de la disciplina. Él sabe cómo quebrar tu orgullo. Él sabe cómo resistir al soberbio y lo hará contigo y conmigo porque nos ama.
Y cuando eso suceda, corre al Señor en arrepentimiento. Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.